a la clase 1.4, segundo criterio de congruencia de triángulo. El problema es utilizando regla transportador, y transportador realiza lo siguiente: construye un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos de la derecha como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. B. Compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros con cómo son los triángulos. Aquí están. Observen que esto está bien fácil. Este es el segmento que nos dan. Este segmento tiene que ser común entre los dos ángulos. ¿Qué pasaría si este ángulo lo corremos para acá? Entonces aquí nos quedaría esto así. Aquí. ¿Qué pasaría si este lo paso para acá? Entonces este quedaría acá, así. Aquí va a quedar el ángulo y aquí va a quedar el otro ángulo. ¿Qué tal si esto lo hacemos al revés? Le damos vuelta a este y lo pasemos para acá, aquí. Entonces este va a quedar así, de esta manera, y este va a quedar al revés. Y eso es lo que nos dice: medir los ángulos y ponerlos acá. Y eso es lo que se hace. Observen en la solución. Para construir el triángulo usando las medidas de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, construye un segmento de longitud BC, que es el que ya nos dan. Mide el ángulo B y el ángulo C en los respectivos extremos del segmento BC, lo que les estaba señalando. Luego identifica la intersección de los rayos de los ángulos trazado del ángulo B y el ángulo C. Une los puntos y forma el triángulo ABC. B. Al comparar los triángulos puede ver que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales sin importar la posición. Es lo que yo les estaba diciendo, la forma de hacerlo. Ahí cada quien va a tener su criterio de hacerlo, pero en este caso observen qué es lo que les venía diciendo. Si este ángulo que teníamos acá, ¿se recuerdan? Este ángulo lo pasábamos para acá, y este ángulo que teníamos acá lo pasábamos para acá. Trazamos esas líneas con respectivos ángulos, con los ángulos medidos. No es que solo se me antoja hacer las líneas y ya. No, vamos a medir los ángulos. Entonces este ángulo con este ángulo no es que sean iguales, sino que son los ángulos que ya nos dieron, y el segmento. Si en el ejercicio, por ejemplo, aquí este fue de una forma, ahora de la otra manera que yo le estaba diciendo. Si esta línea, el ángulo lo pasamos para acá, este ángulo, y lo trazamos acá, y este al revés, este ángulo lo pasamos para acá y lo trazamos acá. ¿Qué es este? Entonces los ángulos que teníamos, este es correspondiente con este, y este es correspondiente con este, y el segmento que nos dieron es el mismo. Por lo tanto, el segundo criterio es ángulo, ángulo, lado, lado, ángulo, ángulo. Entonces, este es el segundo criterio. Para conclusión, segundo criterio de congruencia: dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como los lados comprendidos entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo, lado, ángulo, ala. El triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC', dado que el ángulo B es igual al ángulo B'. El segmento BC es igual al segmento BC', y el ángulo C es igual al ángulo C'. Todos estos criterios es de grabarlo, es de repasarlo, que quede claro. Entonces, y el ejercicio son esos: identificar los
los pares de ángulos y los pares de lado para formar los triángulos que son los pares de triángulos que son congruentes.